Damos la bienvenida a todo el mundo a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantada de estar aquí para sumergirlos en este tema. Y vaya tema tenemos hoy. El centro de nuestra exploración es verdaderamente único. Nos vamos a basar en un extenso documento enciclopédico sobre la historia y la evolución visual y sonora de un proyecto que redefinió por completo la industria del entretenimiento. Hablamos de Gorillaz. Sí, un fenómeno absoluto. Totalmente. La misión de este análisis es descubrir cómo una idea que nació literalmente como una burla a la superficialidad de la televisión, acabó convirtiéndose en una de las bandas más innovadoras, profundas y perdurables del siglo XXI. Y fíjate, no hemos elegido una fecha cualquiera para hablar de esto. Exacto, porque hoy es exactamente 27 de febrero de 2026, un día que va a quedar marcado en rojo en el calendario de la música moderna. Más adelante desvelaremos el motivo exacto, pero hay mucho de lo que hablar antes. Vale, vamos a desglosar esto. Lo fascinante aquí es el contexto cultural y personal del que surge todo este experimento. Porque es relevante para cualquier persona mínimamente interesada en la música o en la cultura de Internet. Entender a Gorillaz es entender cómo la ficción, a través de personajes dibujados, puede transmitir emociones muchísimo más auténticas que la propia realidad. Completamente de acuerdo. Y hay que situarse en 1997, en la zona de Westbourne Grove, en Londres. Ese famoso piso compartido. Eso es. Damon Albarn, que en ese momento era el líder absoluto de la banda Blur, y el dibujante de cómics Jamie Hewlett, el co-creador de la célebre Tank Girl, compartían vivienda. Y bueno, no estaban precisamente en su mejor momento emocional por lo que cuentan las fuentes. Para nada. Ambos venían de sufrir dolorosas rupturas amorosas. Albarn terminaba su mediática relación con Justine Frischmann, del grupo Elástica. Y Hewlett acababa de separarse de Jane Oliver. Claro, imagínate la escena. Dos genios creativos en la cima de sus carreras, pero con el corazón roto. Pasando las horas muertas tirados en el sofá frente al televisor, es una imagen superhumana. Totalmente. Y ese consumo excesivo de televisión fue el detonante de todo. Pasaban horas viendo la cadena MTV, que a finales de los 90 dictaba absolutamente todo. Dictaba lo que era un éxito y lo que no, sí. Y la industria musical estaba saturadísima de grupos prefabricados, las famosas boy bands y girl groups. Con esa estética televisiva que priorizaba una imagen pulida por encima de la música. Llegaron a una conclusión demoledora. Aquello era como el infierno. Veían un videoclip tras otro y sentían que no había nada genuino. Un vacío absoluto. Una cultura pop completamente plástica. Y ahí, de ese aburrimiento y de esa frustración, es de donde surge la gran epifanía. Deciden responder a esa explosión de música prefabricada. Exacto, creando su propia banda prefabricada. Querían usar las mismas herramientas de esa cultura manufacturada para dinamitarla desde dentro. Influenciados por los dibujos animados de los años 60 y la cultura del cómic underground. Así conciben la idea de una banda virtual. Es una genialidad absoluta. Y al crear una banda de dibujos animados, eliminan de un plumazo el ego del artista de carne y hueso. Lo que te da una libertad brutal. Los miembros virtuales que diseñaron eran la antítesis perfecta de los ídolos pop de la época. Desde luego no eran chicos perfectos sonriendo a cámara. Estaban llenos de detalles peculiares y oscuros. A ver, repasemos un poco a los personajes, porque no tienen desperdicio. Empecemos por Murdoch Nichols, el bajista. Lejos de ser el rompecorazones, fue diseñado como el villano desagradable de la banda. Un satanista empedernido con una actitud tóxica. Inspirado visual y actitudinalmente en Keith Richards, de los Rolling Stones, ¿verdad? Sí, era una bofetada directa a la imagen prístina que exigía la MTV. Luego está 2D, el vocalista y teclista. Un personaje algo ausente, muy melancólico. Y su voz cantante es, en la vida real, el propio Damon Albarn. El contraste es fantástico. Y Noodle, la guitarrista, la historia de su diseño es muy curiosa. Originalmente iba a ser muy distinta, según he leído. Así es. En los primeros bocetos, Hewlett había pensado en un personaje llamado Paula Cracker, una chica de 17 años. ¿Pero Albarn intervino ahí? Sí, le advirtió que se parecía demasiado al estilo de personajes femeninos que Hewlett ya dibujaba, como la propia Tank Girl. Le pidió algo totalmente diferente para evitar caer en sus propios clichés. Y como respuesta, Hewlett conceptualizó a Noodle como una enigmática niña japonesa de 10 años. Que además es una experta en artes marciales. Una decisión que rompió cualquier expectativa. Y para completar la formación tenemos a Russell Hobbs, el baterista, originario de Nueva York. Su historia de fondo me parece la más oscura, pero a nivel narrativo es brillantísima. Completamente.
Está poseído por los fantasmas de sus amigos músicos de hip hop que han fallecido en trágicos tiroteos. Ese detalle es clave para entender el universo de Gorillaz. Hay que destacar la brillantez de ese diseño. La historia de los fantasmas funciona como la excusa metaficcional perfecta dentro de su propio universo animado. Claro, al estar poseído por espíritus de rateos, tienen una justificación impecable para sus colaboraciones reales con diferentes artistas del género. Es el puente perfecto entre la ficción de los dibujos y la realidad del estudio de grabación. Lo vimos claramente desde su primer gran éxito comercial en 2001. La mítica canción Clint Eastwood. En el videoclip, ese espíritu azul gigante que sale de la cabeza de Russell para rapear es en realidad la voz del rapero estadounidense Del The Funky Homo Sapien. Un recurso narrativo impecable. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa naturaleza colaborativa no era solo un truco de marketing, fue la auténtica vía de escape musical para Damon Albarn. Las fuentes subrayan que, con Blur, Albarn sentía que estaba anclado al sonido del Britpop, atrapado en las expectativas de las guitarras tradicionales británicas. Y Gorillaz se convirtió en su patio de recreo. Pudo explorar géneros que jamás habrían encajado en un disco de Blur. El hip hop, la música electrónica, el dub, ritmos latinos. Un proceso inmensamente liberador. Ese debut en 2001 fue un éxito rotundo, pero el verdadero punto de inflexión llega en 2005 con Demon Days. Efectivamente. Demon Days es el momento en el que la broma inicial contra la MTV se convierte en gran arte. Adquirió un tono mucho más oscuro y conceptual. La inspiración principal de Albarn provino de un viaje en tren por una zona rural y muy empobrecida de China, ¿no? Sí, esa visión de un paisaje desolado, de un mundo sumido en la oscuridad, en una especie de estado de noche perpetuo, permeó todo el álbum. Y para materializar esta atmósfera, tomó una decisión de producción crucial. Reclutó al estadounidense Danger Mouse. Incluso se llevó un premio Grammy. Pero claro, aquí viene el problema. Alcanzas un éxito planetario, con una banda de dibujos animados. ¿Cómo haces una gira mundial? La evolución de sus directos es casi una comedia de enredos técnicos. Al principio querían ser puristas. La banda real tocaba completamente oculta detrás de una gigante pantalla de cine donde se proyectaban las animaciones. Lo cual generó una fricción enorme. Albarn es un frontman carismático. Llegó a confesar que algunas noches la frustración era tan abrumadora que sentía el impulso de agarrar un cuchillo. Madre mía. Sí, de rajar la tela de proyección y asomar la cabeza por el agujero para conectar con la gente. Vaya tela. Estaba claro que eso de esconderse no era sostenible. Tuvieron que buscar alternativas. En 2005, en Manchester, probaron a tocar visibles, pero con una iluminación que solo mostraba sus siluetas. Manteniendo el misterio. Y luego está el intento más ambicioso, y probablemente el más frustrante de todos. Los premios Grammy de 2006. Querían presentar a la banda virtual mediante tecnología de hologramas, interactuando con Madonna. Sobre el papel sonaba el futuro de la música en directo. ¿Qué falló exactamente? Fue un choque frontal contra las leyes de la física. Utilizaron el sistema Motion Eyeliner. Que proyecta una imagen sobre una lámina transparente muy fina tensada en el escenario. Visualmente es espectacular, sí, pero la música de Gorillaz tiene mucho dub y hip hop, frecuencias graves muy potentes. Y los graves mueven el aire. Exacto. Esas frecuencias hacían vibrar intensamente el aire del estadio. Esa vibración golpeaba la lámina transparente, haciéndola temblar, y arruinaba la ilusión óptica. El holograma se convertía en un borrón. Para evitarlo, tuvieron que bajar el volumen general del concierto de forma drástica. Y claro, quitarle el volumen y los graves a una actuación es matar su energía. Es una anécdota fascinante, la tecnología del futuro derrotada por las vibraciones de un bajo tradicional. A pesar de estos obstáculos en los directos, en el estudio nunca dejaron de experimentar. Para nada. En 2010 lanzan Plastic Beach, un disco de una ambición descomunal centrado en temas medioambientales. Inspirado en esa isla flotante secreta construida con desechos plásticos en el Pacífico. Y juntaron a íconos como Snoop Dogg con leyendas como Lou Reed, una superproducción. Pero es que ese mismo año, poco después, lanzan The Fall. El contraste es brutal. Mientras el anterior tomó años, The Fall es el triunfo de la inmediatez. Se grabó íntegramente con aplicaciones de un iPad durante su gira por Estados Unidos. Un diario sonoro de carretera creado en habitaciones de hotel y autobuses. Demuestra que no necesitaban millones para tener alma. Pero, como suele ocurrir con proyectos tan grandes, empezaron las grietas estructurales y el choque de egos en 2012. Jamie Hewlett sentía que su aportación visual quedaba relegada.
En las giras la pantalla se hacía cada vez más pequeña, mientras Albarn invitaba a decenas de músicos reales al escenario. La ironía era dolorosa. La banda virtual nacida para escapar del ego estaba siendo sepultada por músicos reales. Parecía el fin definitivo. Pero lo hermoso es cómo se resolvió, sin abogados. En 2014, en una fiesta tras un concierto en solitario de Albarn, coincidieron. Después de unas copas, simplemente charlaron y se preguntaron si querían hacer otro disco. Y ambos dijeron que sí. Así volvió a encenderse la maquinaria, dando a luz a Humans en 2017. Y aquí es fundamental detenernos en el contexto narrativo de Humans, basándonos estrictamente en los registros de producción. Sí, hay que fijarse puramente en las intenciones documentadas de los creadores en las sesiones entre 2015 y 2016. El álbum se concibió como la banda sonora de una fiesta para el fin del mundo. Buscaban un contexto extremo y utilizaron como premisa imaginar la hipotética noche en la que Donald Trump ganaría las elecciones de 2016. Es crucial destacar que no lo usaron como un manifiesto político explícito. Las fuentes indican que fue una fantasía oscura, una herramienta narrativa para canalizar emociones complejas: alegría, dolor, pánico, urgencia vital. El productor del disco Twilight Tone dejó registrado que querían capturar la urgencia de que algo drástico estaba ocurriendo, mezclando la melancolía británica con el júbilo de la música afroamericana contemporánea. Ese fue el marco estructural exacto para dar forma al sonido urbano y coral del álbum, dejando claro que nosotros aquí solo exponemos los datos documentados sobre su origen creativo, sin tomar partido. Por supuesto, un recurso creativo intenso. Y tras el lanzamiento de The Now Now en 2018, llegan a la conclusión de que el formato de álbum tradicional se les queda pequeño. Dan un giro absoluto en 2020 con Sound Machine. Deciden lanzar música como si fuesen episodios de una serie web a lo largo de temporadas. Cada mes entregaban una nueva canción con su videoclip, con invitados inesperados. Un formato increíblemente libre que encaja en la era digital. Y si conectamos esto con el panorama general, surge una perspectiva muy interesante. Hay una cita de Jamie Hillett interesantísima sobre el verdadero impacto cultural del proyecto. Él afirma que el mayor logro de Gorillaz es, en el fondo, educativo. Las audiencias más jóvenes llegan por los dibujos animados rebeldes. Pero terminan descubriendo absolutas leyendas de la música. Chavales que llegaron por los cómics terminan escuchando a Grace Jones, a George Benson, a Elton John o a Robert Smith de The Cure. Actúan como un caballo de Troya cultural, un puente intergeneracional perfecto. Y su influencia es innegable en artistas actuales como Billie Eilish, que llegó a cantar Feel Good Inc. con Albarn en Coachella. O en bandas como The 1975, que citan la libertad visual de Gorillaz como inspiración directa. Y toda esta trayectoria nos lleva a la actualidad más absoluta. Porque no han dejado de innovar. Para nada. El pasado agosto de 2025 lograron paralizar Londres con la exposición House of Kong, una instalación inmersiva para caminar por los escenarios de los videoclips. Y demostrando que entienden la cultura juvenil, apenas días después invadieron el mundo de los videojuegos, Protagonizaron la 10ª temporada de Fortnite Festival. llevando su música a millones de consolas. Pero el clímax fue el concierto íntimo secreto en Londres, anunciado con horas de antelación. Donde interpretaron un disco completamente nuevo de principio a fin, invitando al grupo Sparks y a Johnny Marr de The Smiths. De locos. Hoy, 27 de febrero de 2026. Hoy se lanza oficialmente a nivel mundial su 9º disco de estudio, titulado The Mountain. Impulsado por el sencillo The Happy Dictator. Es la prueba de que casi 3 décadas después el proyecto sigue palpitando con una fuerza imparable. Mantenerse relevante y en la vanguardia durante 28 años es un hito. Han sobrevivido a la caída de las ventas físicas, a la revolución digital, al streaming, y siguen marcando el paso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos todo este viaje, la gran ironía central de Gorillaz es hermosísima. Comenzaron empujados por el cinismo, como una parodia satírica contra una industria prefabricada. Y paradójicamente, al crear la banda falsa definitiva, lograron forjar un arte profundamente genuino y emocional. Han unido culturas, conectado generaciones y fusionado géneros sin importar la ausencia de un rostro humano en la portada. Y esto plantea una pregunta importante.
Una reflexión final que da un poco de vértigo. Vivimos en un presente con VTubers e influencers generados por ordenador amasando fortunas. Entidades completamente digitales. Y donde la inteligencia artificial ya está generando voces hiperrealistas y canciones de la nada. Es verdad. Ante esto, es factible que Gorillaz no solo estuviera parodiando su presente en 1998, sino que estuviera profetizando las reglas exactas del futuro del entretenimiento. Un futuro donde la línea entre el creador humano y la entidad virtual ha desaparecido por completo. Es una posibilidad fascinante. Es una incógnita apasionante para dejar resonando en la mente de quienes nos escuchan tras analizar toda esta historia. Queda agradecer enormemente a nuestra audiencia el haber prestado su tiempo y curiosidad a este viaje a través de la evolución de la música y el arte. Es fundamental seguir buscando siempre ese conocimiento profundo que se esconde bajo el océano de información diaria. Hasta la próxima inmersión. Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva inmersión histórica a fondo. Y bueno, hoy la misión es verdaderamente monumental, Ya lo creo. Tenemos sobre la mesa una pila enorme de fuentes históricas. literalmente. Desde crónicas medievales hasta registros de impuestos, todo para intentar comprender un conflicto que redefinió el mapa, la política y la propia identidad de Europa. Hablamos de un enfrentamiento brutal entre dos de las dinastías más poderosas de la Edad Media. Exacto, un conflicto que todo el mundo conoce por su nombre, pero que, esconde una ironía fantástica desde el primer momento. Y es que duró 116 años, no 100. Sí, es uno de esos casos curiosos donde la historiografía posterior decidió redondear. Supongo que para que el nombre sonara más imponente en los libros de texto. Totalmente. Pero quien nos escuche debe saber que los documentos no describen una única guerra continua, para nada. Agrupan lo que en realidad fue una serie de conflictos intermitentes. Con treguas frágiles por el medio. Eso es, tratados rotos, desastres naturales a escala continental, todo esto abarcando desde el año 1337 hasta 1453. Es que la historia que tenemos hoy sobre la mesa lo tiene absolutamente todo. Al leer estas fuentes uno se encuentra con, madre mía, intrigas dinásticas que superan cualquier obra de ficción. Y reyes secuestrados. Sí, reyes secuestrados por los que se exigieron rescates capaces de quebrar la economía de un país entero. También tenemos heroínas adolescentes guiadas por visiones, la irrupción de la pandemia más letal de la historia humana justo en medio de las campañas militares y, por si fuera poco, la transición completa de la tecnología bélica. Ese salto tecnológico es clave, sí. Vamos a ver cómo la humanidad pasó de idolatrar las cargas de caballería en armaduras brillantes a masacrarse con artillería de pólvora y ejércitos profesionales. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Según los registros, ¿cómo empieza realmente algo que llamamos la Guerra de los 100 años? Pues para entender el origen real, las fuentes nos obligan a retroceder un poco en el tiempo. Tenemos que observar lo que podríamos definir como una trampa feudal insoluble. Una bomba de relojería geopolítica. Tal cual. Resulta que desde el año 1066, con la famosa conquista normanda, los reyes ingleses poseían vastas y riquísimas tierras en territorio francés. Ujú. Si avanzamos hasta el siglo XIV, nos encontramos con que el rey Eduardo III de Inglaterra era, al mismo tiempo, duque de Gascuña. Que era una región vital en el suroeste de Francia. Muy vital, sí. Famosa por su lucrativo comercio de vino. Pero el problema jurídico radicaba en que, bajo las estrictas reglas del sistema feudal, por el hecho de ser duque de esas tierras, el rey de Inglaterra era automáticamente vasallo del rey de Francia. Fíjate que cuesta muchísimo visualizar esa imagen mental. Ya es muy chocante. Tenemos a un monarca que es totalmente soberano en su propia isla, con poder absoluto sobre sus súbditos, pero que de repente tiene que cruzar el mar, despojarse de sus armas y rendir homenaje a otro monarca. Es una humillación en toda regla para un rey. Las crónicas describen una ceremonia en 1329 donde el joven Eduardo III tuvo que hacer exactamente esto ante el rey Felipe VI de Francia. Pero me pregunto, más allá del orgullo herido, ¿qué significaba esto en la práctica para gobernar? Bueno, significaba una interferencia constante. ¿Por qué generaba tanta fricción? Pues porque, en la práctica, la corona francesa tenía una herramienta legal permanente para inmiscuirse en los asuntos ingleses.
Los documentos legales de la época muestran que la Corte Real en París animaba a los nobles de Gascuña a apelar cualquier decisión que tomara el rey inglés. O sea, le puenteaban constantemente. Exacto. Si Eduardo III dictaba una sentencia en sus propias tierras francesas, los perjudicados simplemente llevaban el caso a París y el rey de Francia solía revocar la decisión de Eduardo. Tela. Era un método constante y deliberado para socavar la autoridad inglesa. Era una crisis de soberanía insostenible, desde luego. Pero el verdadero terremoto diplomático estalla con una crisis de sucesión sin precedentes en 1328. Que revisando el árbol genealógico en estas fuentes parece un auténtico campo de minas. Veo que el rey francés Carlos IV muere sin dejar ningún hijo varón. Así es. Y con su muerte se extingue la línea masculina directa de la todopoderosa dinastía de los Capetos, que había gobernado Francia durante siglos. Y claro, ahí se lía. En ese momento de vacío de poder, Eduardo III de Inglaterra ve una oportunidad legal clarísima. Su argumento era muy sencillo. Su madre, Isabel, era la hermana del rey francés difunto. Ujú. Por lo tanto, argumentaba que por proximidad de sangre, él era el heredero legítimo del trono de Francia. Me imagino que ante la sola idea de entregarle la corona de Francia al rey de Inglaterra. Pánico es quedarse corto. Las fuentes mencionan que rebuscaron en los archivos para encontrar alguna justificación que frenara esto. ¿Qué argumento legal utilizaron para bloquear a Eduardo? Pues recurrieron a una interpretación muy conveniente de antiguas leyes francas. Consolidaron la idea de que los derechos de sucesión al trono no podían bajo ninguna circunstancia transmitirse a través de una mujer. La famosa ley sálica. Esa misma. Básicamente dictaminaron que la línea de sangre debía ser exclusivamente patrilineal. Al descartar a la madre de Eduardo III, el pariente varón más cercano por línea masculina resultó ser un primo hermano del rey difunto. Vaya apaño. Sí, un apaño legal a medida. Así que la nobleza francesa coronó este primo, que pasó a ser Felipe VI, inaugurando la dinastía de los Valois. Ya veo. Lo fascinante aquí es que los registros diplomáticos revelan que, a pesar de la inmensa frustración, Eduardo III inicialmente aceptó esta resolución a regañadientes. ¿Ah, sí? Sí. Incluso rindió el homenaje feudal por Gascuña que mencionábamos antes. La disputa dinástica por sí sola no desencadenó la guerra mundial de la época. La chispa definitiva que hizo volar todo por los aires llegó casi una década después. En 1337. Exacto. Felipe VI, molesto por el apoyo encubierto que los ingleses daban a ciertos rebeldes y temiendo el poder económico de Gascuña, cruzó la línea roja definitiva. Ordenó la confiscación militar de todo el ducado de Aquitania. Eso es. Le intentó arrebatar su mayor fuente de ingresos en el continente. Claro, ante una expropiación de ese calibre, la respuesta bélica parece inevitable. Las crónicas señalan que Eduardo III respondió proclamando que si Francia le quitaba sus tierras legítimas, él tomaría la corona francesa por la fuerza de las espadas. Y ahí arranca todo de verdad. Esto da inicio a las primeras décadas del conflicto, pero hay algo que me llama mucho la atención en los informes de las primeras grandes batallas. A ver, Francia tenía una población inmensamente mayor, luchaban en su propio terreno y poseían la caballería pesada más temida de Europa occidental. Eran la superpotencia militar indiscutible. Sin embargo, las fuentes describen los primeros años como una humillación total para los franceses. ¿Cómo lograron los ingleses esa ventaja inicial? Pues la respuesta está en una revolución táctica asombrosa impulsada por Eduardo III y su hijo, el famoso Príncipe Negro. Ujú. Los ingleses eran muy conscientes de su inferioridad numérica, así que dejaron de intentar imitar el estilo de guerra continental y maximizaron el uso de un arma específica. El arco largo inglés, el longbow. Exacto. Y no era un arco cualquiera, ¿eh? Estaba tallado en madera de tejo. Requería una fuerza descomunal para tensarlo y los arqueros ingleses se entrenaban obligatoriamente desde la infancia. He leído las descripciones de las batallas de Crécy en 1346 y Poitiers en 1356. Los cronistas hablan del cielo oscureciéndose por completo debido a las nubes de flechas. Es que era una lluvia letal. Pero, ¿era realmente un arma capaz de perforar las pesadas armaduras de los caballeros franceses? Más que perforar las armaduras de placas más gruesas, la efectividad del arco largo residía en su abrumadora velocidad de disparo y en su capacidad para diezmar a los caballos no blindados y a la infantería ligera. Ah, claro. Disparaban a las monturas. Eso es. Un arquero inglés experto podía disparar hasta 10 flechas por minuto.
Cuando la flor innata de la nobleza francesa cargaba por el terreno irregular de Crecy, se encontraban con una tormenta de proyectiles que creaba un caos insalvable. Menuda masacre. Los caballos caían, los caballeros quedaban atrapados bajo el peso de sus armaduras y los soldados de a pie ingleses los remataban en el suelo. Debe haber sido un impacto psicológico tremendo. Brutal. Porque hablamos de una sociedad feudal cimentada en la idea de que la élite aristocrática nacía para dominar el campo de batalla a caballo, intocables para el pueblo llano. Y de repente, campesinos ingleses a pie están masacrando a duques y condes a distancia. Es la ruptura violenta de una ilusión social. Y por lo que veo en los registros de la batalla de Poitiers, esta táctica llevó a una situación que parecía impensable. Fue un evento que paralizó a toda Europa. Durante Poitiers, el ejército francés estaba al mando del propio rey Juan II de Francia. En medio del colapso táctico y una audaz maniobra de flanqueo por parte de las tropas inglesas desmontadas, el monarca francés no logró retirarse a tiempo. El rey soberano de Francia fue rodeado y capturado vivo en el propio campo de batalla. Un rey capturado como prisionero de guerra. Las implicaciones diplomáticas y económicas de algo así son asombrosas. Cambiaron el curso de la historia. Pero, revisando la cronología de las fuentes, observo que justo en esta época, la maquinaria de guerra continental sufre un frenazo en seco. Y no por un tratado de paz, sino por un evento biológico que hace que las disputas por una corona parezcan insignificantes. La peste negra. Sí. Entre 1347 y 1351, el mundo conocido experimentó una pesadilla apocalíptica. La bacteria Yersinia pestis llegó a través de las rutas comerciales mediterráneas y arrasó Europa entera. Los registros parroquiales y fiscales de la época son escalofriantes. Lo son. Muestran que en Francia murieron entre 6 y 12 millones de personas. ¡Qué barbaridad! Esto equivale a la desaparición de entre el 30 y el 60% de la población total del reino en apenas unos años. Y ojo, Inglaterra sufrió pérdidas demográficas casi idénticas en proporción. Las crónicas describen aldeas enteras vaciadas, campos pudriéndose sin nadie que los cosechara y un colapso económico total. Con semejante falta de mano de obra y recursos, entiendo que ambos reinos se vieron obligados a detener las grandes campañas militares. No les quedó otra opción. Es fascinante cómo, incluso en medio del fin del mundo, las élites políticas seguían jugando sus cartas de manera casi incomprensible para nuestra mentalidad actual. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Antes hablábamos del rey francés capturado, Juan II. ¿Qué revelan los archivos sobre su cautiverio? Pues los documentos del Tratado de Bretigny de 1360 detallan el precio puesto a su cabeza. Exigían un rescate astronómico de 3 millones de coronas de oro. ¿3 millones? Una suma que Francia simplemente no podía pagar de golpe, especialmente tras los estragos de la plaga. Para solucionar esto, los ingleses acordaron liberar a Juan II temporalmente para que regresara a Francia a recaudar los impuestos necesarios. Pero habría condiciones, imagino. Por supuesto, bajo una condición estricta, debía dejar a numerosos rehenes de altísimo perfil en Londres como garantía, incluyendo a su propio hijo Luis de Anjou. Y aquí las crónicas dan un giro increíble. Luis, al parecer harto de ser un rehén en Londres, rompe su palabra y se fuga de regreso a Francia. Así es. Cualquier líder moderno vería esto como una victoria y cancelaría el pago. Pero, ¿qué decidió hacer el rey Juan II al enterarse? Pues, guiado por un código de honor caballeresco llevado al extremo absoluto, Juan II consideró que la fuga de su hijo era una mancha vergonzosa e irreparable para su propia palabra como monarca. Madre mía. Ante la incredulidad de sus propios consejeros, organizó su comitiva, cruzó el Canal de la Mancha de vuelta a Inglaterra y se entregó voluntariamente a sus antiguos captores en Londres. Donde permanecería hasta el día de su muerte. Efectivamente, es un sacrificio personal asombroso por puro honor nobiliario. Sobre todo considerando que, como comentábamos antes, ese mismo ideal de caballería estaba siendo destrozado por arqueros plebeyos. Es una contradicción de la época. Tras la muerte de Juan II, las fuentes muestran varias décadas de conflicto estancado. Francia evita las batallas campales y usa tácticas de guerrilla para recuperar terreno lentamente, mientras ambos países sufren inmensas revueltas campesinas. Ambos estaban agotados. Pero luego los registros apuntan a principios del siglo XV. La situación en Francia parece desmoronarse desde dentro.
¿Qué estaba ocurriendo en la corte francesa para que Inglaterra volviera a la carga? Pues que Francia entró en una espiral de autodestrucción, principalmente debido a la salud de su nuevo rey, Carlos VI, quien pasó a la historia como Carlos el Loco. Un nombre bastante descriptivo. Sí, empezó a sufrir episodios psicóticos severos, creyendo en ocasiones que estaba hecho de cristal. De cristal, fíjate. Su incapacidad para gobernar creó un vacío de poder absoluto, y esto desembocó en una guerra civil sangrienta en las calles de París, entre dos facciones nobiliarias rivales que buscaban controlar la corona. ¿Los Borgoñones y los Armagnacs? Exacto. Era un nivel de caos interno que invitaba a la invasión. Y para colmo, en el trono inglés acababa de sentarse un rey sumamente astuto y belicoso, Enrique V. Viendo una Francia fracturada y luchando contra sí misma, Enrique V desembarca en Normandía en 1415. Su campaña culmina en uno de los episodios militares más documentados de la historia, la batalla de Agincourt. Un hito brutal. Las inglesas describen a un ejército invasor al borde del colapso, plagado de disentería, hambriento y huyendo hacia la costa en pleno octubre. Y de pronto son interceptados por un ejército francés que los supera enormemente en número. Todo apuntaba a una aniquilación inglesa. Totalmente. ¿Cómo es posible que los franceses perdieran en unas condiciones tan favorables? En Agincourt se combinaron la topografía, el clima y nuevamente la soberbia aristocrática. Los franceses acorralaron a los ingleses en un campo de batalla muy estrecho, flanqueado por bosques. Lo cual anulaba la ventaja de tener más hombres, claro. Exactamente. Además, había llovido torrencialmente. Cuando la pesada caballería francesa cargó, el campo se convirtió en un lodazal profundo. Los caballos y los caballeros con decenas de kilos de acero se hundían hasta las rodillas. Una trampa mortal. Quedaron inmovilizados, convirtiéndose en blancos perfectos para las flechas inglesas. Y luego fueron masacrados cuerpo a cuerpo en el barro por la infantería ligera inglesa. Las listas de bajas francesas son devastadoras. Alrededor del 40% de toda su nobleza pereció esa tarde. Una pérdida generacional del liderazgo militar y político en cuestión de horas. Los registros diplomáticos muestran que Enrique V aprovechó este terror psicológico de forma magistral. Logró en 1420 un acuerdo que parece sacado de una pesadilla para la identidad francesa, el Tratado de Troyes. Un tratado humillante. Pero leyendo las cláusulas es difícil comprender cómo Francia aceptó firmar su propia desaparición. ¿Qué estipulaba exactamente este tratado y por qué lo permitieron? Pues el Tratado de Troyes obligaba al inestable Carlos VI a firmar un documento en el que desheredaba a su propio hijo, el delfín Carlos VII, declarándolo ilegítimo. Tremendo. A cambio, Enrique V de Inglaterra se casaba con la princesa francesa Catalina y era nombrado heredero universal del trono de Francia. El motivo por el que se aceptó fue puramente político y partidista. Por las facciones internas. Sí, la facción de los Borgoñones, que controlaba físicamente al rey loco en París, odiaba tanto a la facción rival del Delfín que prefirieron entregarle el país al rey de Inglaterra antes que ver a su enemigo interno gobernar. Alianzas nacidas del odio interno. Así es. Parecía que el gran proyecto inglés de unificar las dos coronas bajo un solo monarca se había hecho realidad, pero la historia documental nos regala un capricho del destino asombroso, solo 2 años después, en 1422. Un giro de guión imprevisible. Ambos monarcas mueren. Así es. El vigoroso y victorioso Enrique V contrae disentería en una campaña y muere. Y apenas 2 meses después, el enfermo Carlos VI de Francia fallece también. ¡Qué casualidad histórica! De la noche a la mañana, el tratado se activa, pero el heredero de este vasto imperio dual de Inglaterra y Francia resulta ser el hijo recién nacido de Enrique V, un bebé de apenas 9 meses llamado Enrique VI. Es evidente que un bebé no puede liderar ejércitos ni gestionar un reino fracturado. Claro que no. Los tíos del niño asumieron la regencia e intentaron continuar la presión sobre las últimas zonas leales al delfín desheredado en el sur de Francia. El asedio clave fue en la ciudad de Orleans en 1429. Un punto de inflexión. Las fuentes indican que si Orleans caía, el sur de Francia estaba perdido. Y es precisamente en este abismo de desesperación cuando los registros mencionan la aparición de una de las figuras más extraordinarias de los archivos. Juana de Arco. La mismísima. La situación militar del delfín Carlos VII era tan lúgubre que la moral de las tropas era inexistente.
Y de pronto aparece en la corte esta joven campesina adolescente de la región de Lonena. Afirmando cosas increíbles. Afirmaba sin titubear que recibía visiones y escuchaba las voces de santos que le encomendaban una misión divina: expulsar a los ingleses y asegurar la coronación del delfín. En un contexto normal, cualquier corte medieval habría descartado a una joven campesina afirmando tener contacto directo con Dios. La habrían tomado por loca. Pero la urgencia dicta las acciones. Revisando los interrogatorios y diarios militares, parece que la enviaron al frente más por agotar la última esperanza que por fe estratégica. Sin embargo, los resultados son innegables. ¿Cuál fue el impacto real de Juana en el campo de batalla de Orleans? Su impacto no se basó en el genio táctico tradicional, sino en desencadenar un terremoto psicológico sin precedentes. Su mera presencia, vistiendo armadura y portando un estandarte en la vanguardia, transformó a una soldadesca derrotada y cínica en un ejército imbuido de fervor religioso. Claro, les dio un propósito. Creían fervientemente que Dios marchaba con ellos. En cuestión de días, lograron romper el asedio inglés de Orleans, algo que comandantes experimentados no habían logrado en medio año. Esta victoria abrió el camino seguro hasta la ciudad de Reims, donde el delfín pudo ser consagrado tradicionalmente como el rey Carlos VII de Francia. Le devolvió la legitimidad divina e histórica que el Tratado de Troyes le había arrebatado. Sabemos por las actas inquisitoriales que la historia de Juana termina trágicamente poco después. Fue capturada por la facción burgoñona, vendida a los ingleses, sometida a un juicio político disfrazado de proceso eclesiástico y quemada en la hoguera en 1431. Un final terrible. Sin embargo, analizando el transcurso de la guerra tras su ejecución, parece que su muerte no detuvo el avance francés. En absoluto, el sacrificio de Juana cristalizó la causa francesa. La moral se había restaurado irreversiblemente. Pero además del fervor, Carlos VII demostró ser un administrador brillante. ¿En qué sentido? Pues si conectamos esto con el panorama general de la evolución europea, observamos que Carlos utilizó las largas treguas posteriores para reformar el Estado desde sus cimientos. Veo en los edictos reales de la época la creación de algo llamado las Compagnies d'Ordonnance en 1445. Para entender la magnitud de este cambio, ¿qué diferenciaba a estas compañías de la forma habitual de hacer la guerra? La diferencia era estructural. Imaginemos cómo funcionaba la guerra feudal. Un rey tenía que rogar a sus diversos nobles que le prestaran a sus campesinos armados durante unos meses al año. Y luego se volvían a casa. Exacto. Era un sistema lento, caótico y poco profesional, pues esos hombres querían volver a sus granjas. Con las Compagnies d'Ordonnance, Carlos VII funda el primer ejército profesional permanente en Europa occidental desde el fin del Imperio Romano. Palabras mayores. Eran unidades con un número exacto de hombres, bajo el mando directo de la corona, a los que se les pagaba un salario regular y cuya única profesión, durante todo el año, era entrenar y luchar. Pólvora sí. Los hermanos Bourret, ingenieros al servicio del rey francés, desarrollaron la artillería de asedio y de campaña más avanzada del mundo en ese momento. Cambiaron las reglas del juego. Castillos y fortalezas controlados por guarniciones inglesas que antes requerían asedios por inanición de meses o años, ahora eran reducidos a escombros en apenas unas semanas, bajo el bombardeo incesante de los nuevos cañones de bronce franceses. La guerra medieval de asedios lentos se había terminado. Lo que nos lleva inexorablemente al evento final que documentan nuestros archivos. Año 1453. Batalla de Castijón. La corona inglesa, desesperada por retener la provincia de Gascuna, envía a su general más curtido y temido, John Talbot, para frenar el avance francés. Un intento desesperado. Las crónicas relatan que Talbot intentó aplicar la táctica clásica, liderar una gran carga frontal de caballería e infantería contra las posiciones francesas. ¿Cómo se resolvió este choque final? Pues Castijón representa el cierre definitivo de un círculo histórico y la primera matanza mecanizada de la historia europea. Qué fuerte suena eso. Es que es así. Cuando Talbot ordenó la carga, se encontró de frente con un campamento francés profundamente atrincherado por el ingeniero Jean Bureau, defendido por cientos de piezas de artillería de campaña, cargadas y listas. Una barrera de fuego. Las fuerzas inglesas no cayeron por el filo de las espadas o nubes de flechas, sino que fueron literalmente barridas del mapa por fuego concentrado de cañones. Talbot murió alcanzado por la metralla, y con su caída se esfumaron para siempre las aspiraciones continentales de Inglaterra. Una derrota total dictada por la pólvora. Tras Castillón, la ciudad de Burdeos capitula. Y la guerra concluye sin un gran tratado de paz, rimbombante.
De aquel vasto imperio territorial que poseían al inicio, la corona inglesa es expulsada de toda Francia. reteniendo únicamente el control sobre la pequeña ciudad portuaria de Calais. Solo Calais. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al analizar esta inmensa cantidad de registros históricos, más allá del conteo de reyes muertos y tierras cambiadas de manos, ¿por qué fue tan crucial este siglo de violencia prolongada? Porque en medio de la carnicería se forjó el armazón del Estado moderno. El requerimiento constante de mantener ejércitos en el campo de batalla durante décadas obligó a los reyes a innovar financieramente. Claro, el dinero tenía que salir de alguna parte. Para poder pagar a esas tropas profesionales permanentes y fundir miles de cañones, los monarcas tuvieron que establecer por primera vez sistemas de impuestos regulares, centralizados y duraderos, aplicados a toda la población. La necesidad militar engendró la burocracia estatal moderna. Básicamente, presenciamos la muerte técnica del feudalismo. El paso de luchar por lealtad a un señor feudal local a ser financiado por una estructura gubernamental central. Y leyendo entre líneas las crónicas posteriores, percibo también un cambio masivo en la mentalidad de las poblaciones. El conflicto engendró las identidades nacionales. Eso es. Antes de esta guerra, un noble inglés se sentía culturalmente muy cercano a un noble francés. De hecho, hablaban el mismo idioma. Pero tras 100 años de derramamiento de sangre mutuo, las narrativas cambiaron. Los ingleses comenzaron a definirse culturalmente en oposición directa a todo lo francés. Ujú. Y del mismo modo, los diversos ducados franceses comprendieron que necesitaban agruparse bajo una monarquía nacional fuerte como única garantía de supervivencia frente al invasor extranjero. Esa construcción de identidad fue especialmente dolorosa para Inglaterra en la posguerra. Los registros fiscales ingleses posteriores a 1453 pintan un panorama interno desolador. De repente, tienes a una inmensa cantidad de nobles ingleses que durante generaciones habían amasado fortunas explotando feudos en Francia. Y se quedaron sin nada. Ahora regresan a su isla derrotados, arruinados y humillados. Y al mando del país ven a Enrique VI, un rey débil al que responsabilizan directamente del desastre continental. Esa es la receta perfecta para el colapso interno. Añade a esa nobleza furiosa la llegada de miles de soldados y mercenarios desmovilizados, curtidos en la guerra y sin forma de ganarse la vida. Todo ese resentimiento y poder destructivo se volvió hacia adentro. Inevitable. Tan solo un par de años después de perder Francia, Inglaterra estalló en su propia y brutal guerra civil por el control de la corona. Un conflicto interno devastador que conocemos como la Guerra de las Dos Rosas. Es un efecto dominó histórico apabullante. ¿Qué viaje tan monumental hemos recorrido a través de estas fuentes? Hemos pasado de reyes humillados por tener que arrodillarse ante un rival a la arrogancia de la nobleza siendo aplastada por campesinos con arcos en el fango de Agincourt. Un contraste brutal. Hemos visto cómo una plaga detuvo la guerra y masacró a la mitad de Europa. Cómo la fe de una joven campesina logró resucitar a un país entero al borde del abismo. Y cómo finalmente los cañones barrieron los últimos vestigios de la caballería medieval, dando a luz a los ejércitos permanentes y a la máquina fiscal del Estado moderno. Ha sido intenso, sin duda. Ha sido una inmersión fascinante y queremos agradecer enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos a través de este intricado laberinto de registros que explican gran parte de la Europa moderna. Ha sido un recorrido denso, sí, pero esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento final basado en un detalle muy curioso escondido en los márgenes de los documentos legales de la época. A menudo nos enfocamos en el impacto militar, pero consideremos la evolución del lenguaje. A ver, Durante casi 3 siglos tras la conquista normanda, el francés fue el idioma exclusivo de la realeza, los tribunales de justicia y la aristocracia en Inglaterra. Sin embargo, en el año 1362, en pleno apogeo de esta guerra, el odio visceral hacia el enemigo hizo que el Parlamento inglés aprobara una ley obligando a que los juicios se llevaran a cabo en idioma inglés, y el francés dejó gradualmente de ser la lengua de prestigio. ostras. La ironía que encierra ese detalle es espectacular. Quien nos escucha hoy puede reflexionar sobre esto. Si las ambiciones de Eduardo III o Enrique V hubieran triunfado por completo, unificando ambas coronas en un superestado continental duradero, la élite gobernante de ese vasto imperio seguramente habría continuado hablando, legislando y fomentando el idioma francés a lo largo de los siglos siguientes. Muy probablemente, sí. Así que, analizando las fuentes, se podría llegar a la asombrosa conclusión de que el idioma inglés sobrevivió
y es hoy la lengua global dominante del mundo contemporáneo, única y exclusivamente porque Inglaterra perdió la Guerra de los 100 años. Una idea increíble para seguir explorando por cuenta propia. Gracias de nuevo a toda la audiencia por sumergirse hoy con nosotros en las profundidades de la historia. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los rompecabezas más fascinantes que existen. Totalmente. O sea, cómo se desarrolla la personalidad humana a lo largo de toda nuestra vida. Desde la cuna hasta la vejez. Es un viaje larguísimo. Sí. Y para lograrlo tenemos sobre la mesa un material sumamente exhaustivo sobre las famosas etapas del desarrollo psicosocial formuladas por Erik Erikson. Un trabajo tremendo el de Erikson. Efectivamente. Nuestra misión hoy es comprender los 8 bloques de construcción fundamentales de la vida humana, analizar las crisis que definen cada una de estas fases y, al final, descubrir un giro sorprendente sobre la vejez. Un giro que lo cambia todo. Madre mía, ya te digo que cambia por completo nuestra perspectiva del envejecimiento. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender realmente a Erikson, yo creo que primero hay que situarse un poco en su contexto. Si conectamos esto con el panorama general, es fundamental hablar de los cimientos. Erikson trabajó estrechamente con su esposa, Joan Erikson. Que tuvo un papel clave. Clavísimo. Y su base inicial fue nada menos que el psicoanálisis clásico, ya que él fue alumno de Anna Freud. Claro, la hija de Sigmund Freud. Exacto. Sin embargo, cuando publica su revolucionario libro Infancia y Sociedad en 1950, marca una ruptura monumental con las ideas de Sigmund Freud. Una ruptura que, bueno, a mí me parece de lo más lógica, la verdad. O sea, Freud creía que la personalidad se horneaba casi por completo durante la infancia y la adolescencia. Y lo centraba todo en impulsos muy primarios. Justo. Pero Erikson decidió abrir el objetivo de la cámara, por así decirlo. Empezó a mirar el ciclo vital completo. Hasta el momento de la muerte. Sí, integrando factores que iban mucho más allá de lo biológico. Le dio un peso enorme al entorno social. Esa es precisamente la magia de su enfoque. Erikson argumentaba que el desarrollo es un proceso continuo de negociación. Cada fase de la vida presenta un conflicto específico, una especie de tensión o crisis entre lo que necesitamos psicológicamente y lo que la sociedad o el entorno nos exige en ese momento exacto. Hay una analogía en este modelo que me encanta para visualizar esto. Erikson proponía que viéramos el desarrollo humano como si estuviéramos apilando bloques de construcción de juguete. Una imagen muy gráfica. Mucho. Cada bloque nuevo se apoya directamente en el anterior. Pero, a ver si lo entiendo bien, no hace falta que un bloque esté perfectamente colocado para poder poner el siguiente, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate que ese es un detalle crucial. Uno puede seguir cumpliendo años y avanzando en la vida cronológicamente, aunque no haya resuelto bien el conflicto psicológico de una etapa anterior. Ya. El problema es que esa base inestable hace que toda la torre sea vulnerable. Claro, la torre tiembla. Eso es. Si un conflicto no se resuelve con éxito en su momento, esas carencias regresarán en el futuro para pasarnos factura cuando nos enfrentemos a los retos de la vida adulta. Vale, pues entonces empecemos a construir esta torre desde el suelo. El primer bloque corresponde a los bebés menores de 1 año. El principio de todo. Sí, la crisis aquí se define como confianza frente a desconfianza. Y me llama la atención un ejemplo muy cotidiano que da Erikson en el texto. El de señalar con el dedo. Ese mismo. Esos bebés que empiezan a señalar objetos con el dedo para indicar lo que quieren. ¿Por qué un gesto tan simple tiene tanto peso psicológico? Pues porque ese pequeño gesto de señalar es en realidad una primera prueba de fuego. El bebé está lanzando una pregunta existencial gigantesca. ¿Que sería algo así como ¿puedo confiar en el mundo? Exacto. ¿Puedo confiar en el mundo? Cuando los cuidadores responden a ese dedo que señala, proporcionando alimento o atención y seguridad de forma constante, el cerebro del niño empieza a cablearse. Para entender que el entorno es seguro. Efectivamente. Aprende que el mundo es un lugar predecible. Al superar este conflicto, el individuo emerge con una virtud fundamental, que es la esperanza. Claro, pero si esos cuidadores son impredecibles o negligentes o fríos, supongo que la respuesta a esa pregunta existencial es un rotundo no.
Y ahí entra la desconfianza. Aunque bueno, Erikson sostenía que un poco de desconfianza es útil para la supervivencia, ¿no? Para no ser unos ingenuas de mayores. Sí, sí, un nivel sano de cautela es necesario. Pero si la balanza se inclina demasiado hacia la desconfianza, el resultado es una persona crónica y profundamente suspicaz. Madre mía, qué responsabilidad. Y con esa base el bebé aprende a caminar y entramos en el terreno de los niños de 1 a 2 años. Una etapa intensa. Pasamos de ser un bebé indefenso a querer controlar nuestro cuerpo. Así es, la crisis evoluciona a lo que Erikson llama autonomía frente a vergüenza y duda. Es la clásica fase en la que los niños quieren vestirse sonos. Y explorar cada rincón de la casa. Y, por supuesto, controlar sus esfínteres. La gran pregunta ahora cambia. Ahora es, ¿está bien ser yo? ¡Qué profundo! Mucho. Y la virtud que está en juego aquí es la voluntad. Pero fíjate que asociar una palabra tan pesada como vergüenza a un niño de 2 años me resulta impactante. Es fuerte, sí. ¿Cómo se genera un sentimiento tan complejo a una edad tan temprana? Se genera a través del delicado equilibrio que deben mantener los padres. Si se sobreprotege al niño, o peor aún, si se ridiculizan sus primeros intentos torpes de hacer las cosas por sí mismo, Se le está enviando el mensaje de que no es capaz. eso es. Y eso siembra una duda profundísima sobre sus propias habilidades. O sea que esto no va solo de aprender a ir al baño. Esto explica a ese amigo adulto que todos tenemos. El que no sabe decidir, Ese. El que se paraliza por completo y duda de sí mismo cada vez que tiene que tomar una decisión mínima en su vida. Viene directamente de este bloque mal encajado. efectivamente. Si las fuerzas de este conflicto no se equilibran, esa tensión reaparece. Por cierto, a esta lucha entre dos polos opuestos, como la autonomía y la vergüenza, Erikson lo llama tensiones bipolares. Tensiones bipolares, vale. Simplemente significa que hay un tira y afloja psicológico entre dos extremos. La mente necesita encontrar un punto medio saludable para poder avanzar. Entendido. Una vez que el niño descubre que tiene cierta autonomía, empieza a usarla. Y eso nos lleva a la etapa de los 3 a los 6 años, donde la crisis es iniciativa frente a culpa. Ya no solo se mueven. Exacto, sino que planean cosas. Empiezan a asumir riesgos. En el texto mencionan cosas como cruzar la calle solos o tirarse por una cuesta con la bicicleta a toda velocidad. Es la fase de la audacia pura. La pregunta existencial cambia a ¿está bien que yo actúe y tome la iniciativa? Y la virtud que florece aquí es el propósito. ¿Cómo reacciona el entorno ante esa frustración? O sea, cómo lo manejan los adultos. Eso es. Si el niño es castigado de forma desproporcionada por intentar cosas nuevas, empieza a experimentar una emoción nueva y muy confusa. La culpa irracional. Sienten culpa por el simple hecho de haber querido hacer algo por sí mismos. Justo. Es una carga terrible. Madre mía, otra pieza suelta que puede arruinarnos de mayores. Pero bueno, asumamos que el niño aprende que está permitido actuar y tomar la iniciativa. Y entonces llega al colegio. Inmediatamente después es arrojado a un escenario mucho más despiadado. Entramos en la franja los 7 a los 10 años. La crisis ahora es laboriosidad frente a inferioridad. Es un cambio de paradigma brutal en la vida de cualquier persona. Totalmente. Hasta ahora el niño era el centro indiscutible de su familia, pero de repente entra en el mundo académico y social. Donde tiene que hacer sumas, dibujar bien, ser rápido en los deportes. Y lo más importante, tiene que hacerlo bien en comparación con los demás. Ya empieza la competencia. Sí, La virtud en juego es la competencia y la pregunta es, ¿puedo desenvolverme en el mundo de las personas y las cosas? es una etapa muy crítica porque la validación ya no viene solo del amor incondicional de los padres, sino de profesores y compañeros de clase. Me imagino que aquí es donde nacen muchos problemas de autoestima. Si un niño se esfuerza, pero sus resultados son ridiculizados o simplemente no alcanzan las expectativas impuestas, el sentimiento de inferioridad debe ser aplastante. Absolutamente. Es el caldo de cultivo ideal para el síndrome del impostón en la edad adulta. Claro. O por el contrario, para el adicto al trabajo que busca desesperadamente demostrar su valor constante. Si superan esta fase con éxito, desarrollan la laboriosidad. Que es aprender a disfrutar del trabajo bien hecho y a ser diligentes. Eso es. Y con toda esa mochila de confianza o de inferioridad a cuestas, llegamos al puente entre la infancia y el mundo adulto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Llega la adolescencia. Hablamos de la franja de los 11 a los 19 años.
Erikson define este conflicto como identidad frente a confusión de roles. Y a ver, me voló la cabeza descubrir que fue el propio Erikson quien inventó el término crisis de identidad. Es un término suyo, sí. Usamos esa expresión a diario y resulta que viene de este marco teórico de los años 50. Es un concepto que permeó absolutamente toda nuestra cultura y tiene todo el sentido porque en esta etapa la pregunta existencial es inmensa. Es ¿quién soy y quién puedo ser? La búsqueda del yo. Justo. La virtud a alcanzar es la fidelidad, pero no fidelidad hacia una pareja, sino hacia uno mismo y hacia los propios ideales. Es la época de probarse disfraces, ¿no? Vemos a los adolescentes uniéndose a tribus urbanas, probando aficiones radicalmente distintas, Sí. desde meterse a arreglar motores de coches hasta involucrarse a fondo en movimientos políticos o religiosos. Están intentando ver dónde encajan en el mundo. Porque están lidiando con una presión enorme. Tienen que reconciliar a la persona que han llegado a ser durante la infancia con la persona que la sociedad espera que sean a partir de ahora. ¡Qué estrés! Mucho. Si no logran integrar todos estos roles potenciales en un yo coherente, caen en esa confusión de roles. Se convierten en adultos sin una brújula interna clara. Y esa falta de brújula hace que la siguiente etapa sea un auténtico campo de minas. Una vez que superamos o al menos sobrevivimos a la adolescencia, entramos en la adultez temprana. De los 20 a los 44 años. Exacto. El conflicto pasa a ser intimidad frente a aislamiento. La virtud es el amor. Y la pregunta es tan sencilla como aterradora. ¿Puedo amar? Es el momento en el que teóricamente ya tienes una identidad sólida y estás preparado para fusionar tu vida con la de otra persona. Asumiendo los compromisos y sacrificios que requieren las amistades profundas o las parejas. Claro. Pero el riesgo de fracasar aquí es el aislamiento. Y esto ocurre principalmente por un miedo atroz al rechazo. Para algunas personas, el dolor de ser rechazado es tan insoportable que su ego prefiere aislarse por completo antes que arriesgarse. Hay un concepto muy específico en este punto que me parece fascinante y a la vez un poco oscuro: el distanciamiento. Un mecanismo complejo. Erikson lo describe como el deseo de aislar o incluso destruir todo aquello que parece amenazar nuestros propios ideales. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? O sea, ¿por qué alguien querría destruir una relación íntima? Pues piénsalo como si fuera un sistema inmunológico emocional hiperactivo. Si en la etapa anterior, en la adolescencia, no lograste formar una identidad verdaderamente sólida, cualquier relación íntima profunda se percibe como una amenaza. Porque sientes que la otra persona te va a absorber. Efectivamente. Sientes que vas a desaparecer o a perder tu esencia. Así que este distanciamiento actúa como un mecanismo de defensa. La persona sabotea la relación, se aleja o aleja a los demás con hostilidad. Simplemente para proteger un yo que en realidad es muy frágil. Exactamente. Fíjate, eso explica muchísimos patrones de autosabotaje en las relaciones. Todo cuadra. Totalmente. Pero supongamos que logramos navegar esas aguas. Establecemos lazos fuertes y pasamos a la siguiente fase de la vida adulta. De los 45 a los 64 años entramos en la etapa de generatividad frente a estancamiento. La conocida crisis de la mediana edad. Esa misma. La pregunta existencial cambia el foco por completo y pasa a ser: ¿puedo hacer que mi vida cuente? El foco pasa del yo al nosotros en un sentido mucho más amplio. La virtud que emerge es el cuidado. El cuidar de otros o del entorno. Si la generatividad se trata de dejar un legado, puede ser criando a la siguiente generación, pero también siendo mentor en el trabajo, creando arte o contribuyendo a mejorar la sociedad. Es la necesidad de sentir que el mundo se beneficia de tu existencia. Justo. Lo cual me hace pensar inevitablemente en la alternativa. Si alguien no logra encontrar esa vía de contribución, la teoría dice que cae en el estancamiento. Un pozo muy oscuro. Me imagino que es ahí donde vemos a personas de mediana edad atrapadas en un egocentrismo absoluto, sintiendo un vacío tremendo y una insatisfacción constante porque no se sienten productivas ni útiles para nadie más que para sí mismas. Esta falta de propósito prepara un terreno muy pantanoso para el final del ciclo vital. Y así es como llegamos a la octava etapa, la adultez tardía, a partir de los 65 años. La recta final. Llega la jubilación, el cuerpo se ralentiza y se produce una revisión exhaustiva de todo lo que se ha vivido. El conflicto es integridad del ego frente a desesperación. Esta etapa me parece de una dureza existencial increíble. La pregunta que uno se hace es:
¿Está bien haber sido yo? Un balance de vida. Exacto. Es mirar hacia atrás y juzgar toda tu propia historia. La virtud a alcanzar aquí es la sabiduría. Es el gran momento de la verdad. Si al contemplar tu biografía sientes que las piezas encajan, que lograste cosas, que superaste obstáculos y amaste, desarrollas una profunda integridad. Aceptas tu historia tal y como fue, sin querer reescribirla. Y esa integridad, esa paz interior, es el único escudo verdadero contra el miedo a la muerte. Efectivamente. Pero claro, si miras atrás y lo único que ves es una torre de bloques a punto de colapsar, si sientes que la vida fue injusta, que tomaste caminos equivocados y ya no hay tiempo para cambiarlo, la teoría dice que te invade la desesperación. Y aquí es donde Erickson ata todos los cabos de una forma magistral. Esa amargura en la vejez no surge de la nada. Es el eco de todas esas crisis infantiles o adolescentes que nunca se resolvieron. Las tensiones bipolares regresan con fuerza. El proceso de envejecer desnuda la torre. Totalmente. Si la base era frágil, la estructura tiembla ante la perspectiva del final. Y justo cuando parece que el viaje termina ahí, en esa reflexión final, ocurre algo extraordinario con este modelo. Algo que no mucha gente conoce. Es una maravilla de historia. Años más tarde, Johan Eriksson, a la increíble edad de 93 años, decidió que la historia no acababa en la etapa 8. En una versión revisada de su obra conjunta, añadió una novena etapa. Lo fascinante de esto es que fue su propia vivencia, su propia longevidad extrema, la que reescribió la teoría. Claro, porque ellos lo teorizaron de jóvenes. Exacto. Ella y su marido teorizaron sobre la vejez cuando eran mucho más jóvenes. Pero al vivirla en sus propios cuerpos durante los 80 y 90 años, Johan se dio cuenta de que el declive físico brutal exigía una etapa completamente nueva. Tiene todo el sentido. Y el concepto central aquí es asombroso. En la novena etapa, todos los conflictos de las 8 etapas anteriores regresan para atormentarnos, pero con los factores invertidos. Cuando leí esto en las fuentes me quedé sin palabras. Es como si el juego cambiara las reglas en el último minuto para hacerlo imposible. Es un reto final durísimo. Pensemos, por ejemplo, en la primera etapa, la del bebé. Confianza frente a desconfianza. En la extrema vejez, esto se invierte por completo. Sí, Las personas mayores se ven forzadas a desconfiar de sus propias capacidades, de sus propios sentidos, porque el cuerpo empieza a fallar irremediablemente. ya no te puedes fiar de tus rodillas o de tu vista. Exacto. Aunque, como un detalle precioso, Johan Eriksson mantenía que mientras hay luz, hay esperanza. Es una lucha heroica contra la biología pura y dura. Piensa en la etapa 2, la autonomía que tanto costó ganar cuando aprendíamos a ir al baño y a caminar solos. Ya. En la novena etapa, esa autonomía es arrasada por la vergüenza y la duda al perder de nuevo el control sobre el propio cuerpo o la memoria. Es desgarrador. O la etapa de la laboriosidad escolar. Esa motivación por ser competente y hacer cosas bien, de repente desaparece. El declive físico te vuelve incompetente para tareas básicas. Hay una frase demoledora que usa Johan Eriksson para describir cómo se sienten muchos ancianos en esta fase. Dice que se sienten como niños pequeños infelices de gran edad. Vaya tela. También menciona que la intimidad que lograste en la edad adulta a menudo se convierte en aislamiento. Pero no por miedo al rechazo como antes. No, sino por la pura privación. Porque tus amigos y seres queridos empiezan a fallecer. Te quedas solo. Incluso la generatividad se ve frustrada porque a los 90 años simplemente no tienes la energía física para cuidar de otros. Y eso te empuja hacia el estancamiento forzado. Y la gran sabiduría, que se suponía que debías alcanzar en la etapa 8, es eclipsada por completo. Claro, es que es muy difícil mantener una introspección filosófica y pacífica cuando estás sufriendo dolor crónico o pérdida de visión. El foco vuelve a centrarse inevitablemente en la mera supervivencia del día a día. Es una visión muy cruda, pero de un realismo abrumador. Nos recuerda que el desarrollo psicológico y el tremendo desafío de vivir no se detienen jamás. Hasta el último suspiro. Nunca dejamos de crecer o de adaptarnos. Ahora bien, para mantener el rigor del análisis, es importante señalar que este modelo tan estructurado también ha recibido sus críticas a lo largo de las décadas. O sea, no es una verdad matemática inamovible. Desde luego que no. En el ámbito analítico, una de las principales objeciones a la teoría de Eriksson es su indudable sesgo cultural. Claro.
Su modelo describe principalmente el camino vital de varones occidentales europeos o estadounidenses de mediados del siglo XX. Es completamente lícito cuestionar si esta secuencia rígida es igual de válida en culturas con otras estructuras familiares o valores comunitarios diferentes. Totalmente. Porque el concepto de éxito o de independencia cambia muchísimo de una cultura a otra. En algunas sociedades el aislamiento no se ve igual que en Occidente. Exacto. Además, en los textos he visto que hay debates sobre si las etapas son realmente tan estrictamente secuenciales. Por ejemplo, ¿acaso la crisis de identidad ocurre exclusivamente en la adolescencia? Eso es muy discutido hoy en día. Muchas personas atraviesan reevaluaciones de identidad fortísimas a los 30, a los 50. Parece un proceso mucho más fluido y menos de casillas estáticas. Y hay otra crítica metodológica muy importante. La teoría es brillante describiendo qué ocurre. Las crisis, las virtudes, los conflictos, pero es bastante vaga a la hora de explicar cómo se resuelven exactamente. Faltan los engranajes. Justo, faltan los engranajes, falta el mecanismo preciso que hace que alguien pase de la duda a la autonomía. Te dice qué pasa, pero no los pasos clínicos para lograrlo. Sí, te da un mapa precioso, pero no las instrucciones paso a paso para salir del laberinto. Efectivamente. Aún así, con todas sus críticas, creo que la relevancia general de este marco es innegable. Entender la vida a través de estas lentes psicosociales nos da una herramienta brutal para la empatía. Nos ayuda a entender a los demás. O por qué nos aterra tanto el compromiso. O incluso nos ayuda a entender el sufrimiento silencioso de nuestros abuelos en su etapa final. Nos proporciona un vocabulario increíble para nuestras propias batallas internas. Nos enseña que la evolución de nuestra personalidad no es una línea recta hacia la perfección, es más bien un constante ejercicio de equilibrismo sobre la marcha. Ha sido un recorrido espectacular. Hemos visto la vida entera pasar en unos minutos. Empezamos siendo bebés que señalan buscando esperanza, niños pequeños luchando contra la vergüenza, escolares midiendo su competencia, adolescentes perdidos buscando una identidad. Un viaje completísimo. Hemos visto el terror adulto al rechazo, el deseo inmenso de dejar una huella en el mundo, la mirada sabia del jubilado frente a su propio espejo y esa batalla final y silenciosa de la 9ª etapa contra la fragilidad del propio cuerpo. Es un reflejo profundo y honesto de lo que significa ser humano. Totalmente. Y si conectamos todo esto con el presente de quien nos esté escuchando, creo que hay una pregunta obligada que surge de todo este análisis. A ver. Sabiendo que Erikson defendía que los conflictos mal cerrados siempre encuentran el camino de vuelta a la superficie, vale la pena preguntarse profundamente, ¿qué bloque de construcción inestable de nuestra propia infancia o adolescencia podría estar dictando silenciosamente nuestros miedos o nuestras decisiones de hoy sin que nos estemos dando cuenta en absoluto? Qué buena pregunta. Quizás esa inseguridad actual que sentimos a diario no sea más que el eco lejano de una crisis pasada, pidiendo por fin ser resuelta de una vez por todas.